Bien, jóvenes, el día de hoy en matemática vamos a estudiar sobre los ángulos, ¿verdad? Estamos en los ángulos, en realidad estamos estudiando ángulos, ¿verdad? Ya comenzamos desde hace 2 semanas a estudiar diferentes tipos de ángulos. Estudiamos ángulo complementario, ángulo suplementario, y todo eso lo vamos a aplicar ahora, ya se van a dar cuenta. Entonces aquí dice encontrar el ángulo indicado. ¿Cuál es el ángulo indicado? Por ejemplo, en la número 1, el ángulo indicado aquí es este. Miren, nos piden, aquí está el signo de interrogación, pues ese es el ángulo que nos piden. ¿Cuánto vale ese ángulo? Acá, ¿cuánto vale este ángulo? Acá, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Se da cuenta usted? Entonces, nosotros habíamos estudiado ángulos complementarios, y les recuerdo, porque ahorita lo vamos a ¿qué? Lo vamos a usar. Ángulos complementarios son aquellos cuando dos ángulos juntos, sumados, da 90 grados. Y ángulo suplementario era cuando dos ángulos juntos dan ¿cuánto? 180 grados. Muy bien. Aparte de ello, quiero decirles que aquí se están formando un triángulo. ¿Se dan cuenta? Un triángulo puede ser un triángulo equilátero, puede ser un triángulo isósceles, puede ser un triángulo escaleno, pero es un triángulo, y todos los triángulos tienen 3 ángulos por dentro: 1, 2 y 3. ¿Estamos? Acá también, ¿ves? Este es otro triángulo. Puede ser que ese sea un triángulo isósceles, por ejemplo, ¿va? Entonces, también tiene 1, 2, 3 ángulos, ¿sí ven? Y de la misma manera acá, este puede ser un triángulo, póngale usted escaleno, en el cual, pues lógicamente, tiene 3 ángulos también. Todos los triángulos tienen 3 ángulos internos, todos, ¿ok? Obtusángulos también tienen 3 ángulos. Todo lo que tengan 3 líneas unidas con 3 puntitos tienen 3 ángulos, ¿ok? No se olviden. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que la suma de estos 3 ángulos, la suma de los 3 ángulos, anote si ustedes quieren, la suma de los 3 ángulos tienen que ser igual a 180 grados. Acuérdense, la suma de estos 3 que están aquí tiene que ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Estamos acá, las 3, la suma 180 grados. No se olviden, por favor. Eso es muy importante. Si no, va a ser difícil para usted encontrar cuánto vale este ángulo, que es lo que nos piden. El ángulo U. Aquí nos piden el ángulo U, ¿verdad? ¿Cuánto vale? El ángulo T vale 50 y el ángulo ¿qué? El ángulo B, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? El exterior, el que está afuera, vale 120, pero el que está dentro no lo sabemos, ¿ok? Entonces, bien, vámonos para allá, ¿ok? Ahora, ¿qué? Vamos a comenzar con el problema número 1. En el problema número 1, nosotros tenemos que dentro de uno de los ángulos internos, nos los están pidiendo y no lo sabemos. Fuera fácil si es que nosotros dijéramos a la suma de los 3 ángulos tiene que dar 180, pero no sabemos este ángulo, tampoco sabemos este. ¿Cómo vamos a saber? Porque, a ver, mire bien, como la suma de los 3 da 180 y ya tenemos los 50, ¿cuánto sería la suma de estos dos de acá? Entonces dice usted, ok, lo único que debemos hacer es a 180 le quitamos 50. Ok, claro, excelente, sale 130. Sí, pero a mí me interesa es estos dos ángulos. 130 puede ser 60 y 70 y 70, puede ser 100 y 30, puede ser, pero no es puede ser, sino que es, ¿me entiende? Entonces no sabemos estos dos. Para yo resolver algún ángulo que esté aquí dentro del triángulo, necesito saber los otros dos. O sea, de los 3, saber 2. ¿Me entiende? De los 3, saber 2. Aquí 1, 2, 3. Necesito saber 2 por lo menos.
Entonces, ahorita vamos a averiguar cuánto podría valer este que está aquí. ¿Ok? Una vez que obtengamos este, mire, ya podemos resolver el de aquí. Póngame atención en mis palabras y lo que le estoy señalando. Necesito saber este, ¿para qué? Para poder encontrar el ángulo que nos piden, el ángulo indicado. Entonces, este que está aquí, miren ustedes, está este ángulo, mire bien, este ángulo de aquí. Si nosotros miramos el puntito que está aquí, nos damos cuenta que está formando un ángulo que, mire bien, de aquí, así, ¿ve? ¿Qué tipo de ángulo es este? Se llama ángulo suplementario, ¿ok? O también, ¿por qué? Porque es la suma de dos ángulos. Aquí está, un ángulo aquí y otro ángulo acá. Si ya tenemos 120, ¿cuál es el ángulo suplementario que nos falta para el 120? Pues lógicamente es el 60. ¿Por qué? Porque el ángulo suplementario es cuando la suma de dos ángulos es 180. Entonces aquí, en este ángulo, si ya tenemos 120, ¿cuánto nos falta para 180? 60, jóvenes, 60. Eso es lo que nos falta. ¿Se da cuenta? Entonces ya sabemos que este ángulo es 60 grados. Teacher, repítame de nuevo. No entendí qué es lo que hizo. Es que me distraje. Muy bien. Mire bien. Este es el punto, ¿verdad? Es uno de los vértices del triángulo, ¿ves? Estos se llaman vértices. Vértices, tres vértices. Esto de aquí ya lo sé, este me piden y este no lo sé tampoco. Entonces, para encontrar este ángulo, yo digo, ok, de aquí hasta acá es 180 grados, es un ángulo plano. ¿Se acuerda el ángulo plano? El ángulo llano o plano es aquel que mide 180 grados. Muy bien. Pero de los 180, yo solamente tengo 20, que es el exterior, el de afuera. ¿Ok? El de afuera, ese es el que tengo. Pero no tengo el otro para sumarlo y decir que son 180. Pero la lógica a mí me dice, entonces, que para un ángulo suplementario, aquí le voy a poner suplementario, ángulo. Uy, ya no me escribe este. Ya se me fue. Ya no me está escribiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el azul nada más. Ok, momentito. Ok, el azul. El ángulo suplementario. El ángulo suplementario. ¿De quién? De 120. De 120. Mire bien. El ángulo suplementario de 120 es ¿cuánto? 60. ¿Por qué 60? Porque eso es lo que le falta. No, los dos ángulos suplementarios me tienen que dar 180, acuérdense. Sí, porque es un ángulo llano o plano, de aquí hasta acá. ¿Se acuerdan? Entonces, como ya me dieron 120, ¿cuál es el suplementario del 120? El 60. Este es el que acabamos de obtener. ¿Se da cuenta? 60, ya lo tenemos. Muy bien. Pero eso no es el objetivo. ¿A dónde es que tenemos que llegar? Acá, a la incógnita. Entonces, en la incógnita, me están diciendo, ok, ¿cuánto vale la incógnita? Acuérdense que yo les dije que la suma de estos tres, de este, más este y más este, ¿cuánto daba? 180 grados, la suma de los tres. La suma de los tres da 180 grados. Entonces, tengo 50 grados. Mire bien, la suma de los tres ángulos, ¿verdad? Es igual 50 grados que ya tengo, más 60 grados que ya sacamos, más el signo de interrogación. Y eso va a ser igual. Estos tres ángulos tienen que ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Pero no sabemos este.
Entonces nosotros decimos, a ver, 50 más 60, ¿cuánto es? 110 o 110 grados más, ¿cuánto me falta para llegar a 180? ¿Se da cuenta? Porque tiene que dar la suma 180. 110, ¿cuánto le sumamos para que me dé 180? Pues 70. Ah, entonces 110 más 70, ¿sí? Va a ser igual a 180 grados. Oh, así es que ha sido 70. Eso. Entonces, este que está aquí equivale a 70 grados. Le dejamos aquí todavía la incógnita para que sepa que esa era la incógnita. 70 grados. Ese es lo que querían ellos y ya lo hemos hecho. 70 más 60 y más 50, la suma de los tres, 180 grados. Ok, espero que si lo oyen de nuevo el video, lo pueden entender mucho mejor en el caso de que se hayan perdido un poquito, ¿ok? Vamos a la número 2. En la número 2, de la misma manera, nosotros tenemos que encontrar ¿qué? Esta es la incógnita. Muy bien, es el ángulo 2. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Oh, lo que sucede aquí, jóvenes, es que no me han dado este ángulo, porque yo necesito sumar los tres para saber cuánto es que corresponde al ángulo indicado que me piden. Ok, pero más sin embargo aquí hay un ángulo exterior. Mire bien, ¿cuál es el ángulo exterior? ¿A qué le llamamos ángulo exterior? Al que está afuera del triángulo. Este es el triángulo y afuerita para este lado tengo 115 grados. Aquí esto, mire, esto me vale 115 grados. ¿Se ven? Pero si nosotros nos vamos para acá, nos damos cuenta que forma ¿cuánto? Forma un ángulo de 180 grados, o sea, es un ángulo plano o llano, todo este. Entonces, yo necesito como el ángulo suplementario, los ángulos, el ángulo suplementario, ¿sí ven? Oh, perdón. El ángulo suplementario es aquel que la suma de dos ángulos me da 180. Oh, como este vale 180, yo digo, ¿cuál es el suplementario al 15 para que me dé 180? ¿Sí ven? ¿Cuál es el suplementario del 15, 115, para que me dé 180? Esto ya tuvimos practicando la vez pasada en un cuadrito, ¿se acuerdan? Ah, entonces usted dice, claro, teacher, eso es fácil. Eso es fácil. Póngale allí, ¿qué pues? 65, teacher. Oh, ok. Le ponemos 65 y tiene que dar 180. Sí, tiene que dar para que sean suplementarios. La suma de los dos tiene que dar 180 aquí, teacher. Ah, sí, es verdad, sí, da 180. Entonces esto vale 65 grados. ¿Sí ven? Ya lo sacamos. Ok, una vez que ya tenemos este que está aquí, ya podemos trabajar en los de adentro. Acuérdense ustedes que adentro del triángulo, los ángulos interiores, la suma de los tres ángulos, la suma de los tres va a ser igual a 180 grados. Acuérdense, 180 grados. Aquí le voy a poner 180 grados. La suma de los tres, 180 grados. Ok. Ya tenemos 50, 65. ¿Sí? Y este no tenemos. Necesitamos este. La suma de los tres me tiene que dar 180. Entonces, vamos a ponerla aquí abajo para que quede registrado. Mira, tenemos el ángulo B, que es 50 grados. Tenemos el ángulo T, que es ¿cuánto? 65 grados. Más tenemos el ángulo incógnita que no sabemos y que la suma de los tres me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. 180 grados. Dese cuenta, ahí está.
Entonces, la suma de los dos, 50 más 65, ¿cuánto me va a dar, jóvenes? 50 más 65 sería 115 grados, parece que fuera, ¿verdad? A ver, déjenme ver. 50, 110, 115, sí. 115 grados. Ok, muy bien. Ahí está. Más, ya sumamos estos dos. Aquí está. Ahora, más el que no sabemos y me da 180 grados. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto me vale este ángulo? Porque la suma de los dos me tiene que dar 180. ¿Cuánto le va a sumar usted a 115? ¿Cuánto le hace falta para llegar a 180? Entonces usted se da cuenta y usted dice, ok, entonces yo creo, teacher, que va a ser pues 65, teacher. Oh, sí, ¿verdad? 65, correcto. 180 grados. ¿Sí ven? Ah, teacher, mire, salió el mismo que el otro que está al otro lado. Oh, sí, es verdad. Este que está aquí también vale 65 grados. Teacher, ¿y si pueden salir iguales esos dos? Claro, porque cuando son iguales, nos están diciendo que este triángulo es un triángulo isósceles. Los triángulos isósceles se caracterizan porque tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales. ¿Se da cuenta? Entonces, así estamos comprobando también el tipo de triángulo que forma. 65 un lado, 65 al otro lado y 50. La suma de los tres me da 180 grados. ¿Ok? Está muy bien, jóvenes, entonces. Muy bien. Entonces, por favor, acuérdense. Esto de aquí, pues, lógicamente, pues, es para que ustedes recuerden todo lo que nosotros estamos realizando, recordando acerca de los ángulos, acerca de triángulos. Todo eso se aplica. Más adelante vamos a aplicarlo mucho mejor todavía. ¿Ok? Muy bien. Vámonos al número 3. En el problema 3, mire, ya tenemos dos aquí, teacher. Sí, pero ya no nos piden este. ¿Sí ve que ya no nos piden? Nos piden el de afuera ahora. Ahora nos piden el de afuera. ¿Se da cuenta? Ah, teacher, ¿y ahora cómo hacemos eso? Ok, ponga atención. Ponga atención. Entonces, si nosotros en este ángulo, porque este es el ángulo que nos piden, ¿ves? Este que está aquí. Pero no lo sabemos. Tampoco sabemos el otro del otro lado. Ok, entonces, nosotros decimos, este ángulo que está aquí, ¿verdad? Es un ángulo exterior. Pero ese ángulo exterior está junto a un ángulo interior, que la suma de los dos me va a dar 180. ¿Por qué, teacher? Oh, porque aquí tengo, mire, esta línea, ¿ves? Si ve esta línea me da a entender que es un ángulo llano o plano, que mide 180. Por lo menos para saber el ángulo llano o plano, por lo menos debo de saber uno de los dos. ¿Qué hago para saber este? Lógico, ya sabemos. Acuérdense que este es un triángulo. Este es un triángulo. Y que la suma de quién? La suma de los tres es 180. ¿Correcto? Oh, ok. Entonces vamos a averiguar este que está aquí, que no lo sabemos en este momento. Vamos a encontrarlo. Entonces, ¿cómo encontramos esto? O nosotros le decimos, acuérdense, este de aquí, vamos a ponerle un ángulo, un ángulo ficticio, un ángulo con una letra o con un símbolo. Ok, vamos a ponerle el ángulo alfa. Aquí, así. A veces los ángulos se utilizan estos nombres así, alfa, beta, gamma y cosas así. Pero bueno, es un nombre nada más. ¿No? ¿Cuánto vale el alfa? Entonces nosotros decimos, mire, el alfa más 70 grados más 50 grados. ¿Sí ven? Dice que la suma de estos tres me tiene que dar igual a ¿qué? A 180. ¿Sí o no? Ajá, ahí está. Muy bien. Entonces, usted dice, ok, pero yo quiero es este nada más. Ah, pero ya tengo estos dos. La suma de los tres da 180. ¿Estamos?
Eso es algo que siempre tiene que recordarlo. Los tres ángulos internos, la suma tiene que dar 180. Entonces, alfa, mire bien, más 70 más 50, ¿cuánto me da? 120 o 120 grados. Es igual a 180. Muy bien, excelente. Ok, ahora, ¿cuánto podría ser que el ángulo alfa más el ángulo que ya tenemos para que me dé 180? A algunos se le hace difícil, créame, o quizás a usted se le hace fácil decir, wow, a ver, ¿cuánto puede ser? Entonces, claro, usted dice, es 60, teacher, es 60. 60 más 120 es igual a 180. Ah, sí. Ok, sí, es verdad, dice usted. Pero hay algunos que quizás no lo pueden calcular. Parece mentira, pero así es. Entonces, ¿qué hace usted? Deja al alfa solo y el 120 que está sumando pasa al otro lado a que a restar. Entonces, pone igual 180 y este pasa al otro lado que sería menos 120. Entonces, alfa es igual a ¿cuánto? A 60. ¿Sí ven? Ahí está el 60 que ya habíamos sacado. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me va a valer este alfa que tenemos aquí? Ya lo tenemos. Entonces, vale 60 grados. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros ahora lo que tenemos que averiguar es cuánto vale este. Pero estos dos forman ángulos suplementarios. Dese cuenta, este es un ángulo de 180. Es un ángulo llano o plano. ¿Y cuánto sería entonces? La suma de los dos tiene que darme ¿cuánto? 180. Entonces, ¿cuál es el suplementario de 60? Oh, suplementario. Mire, esto de aquí sería suplementario. ¿Ok? Es igual a 60 más el ángulo que no sé y me va a dar 180. ¿Cuánto sería entonces este ángulo? 60, ¿qué? ¿Más cuánto? Más 120. Oh, mire. Entonces, ya sabemos que el ángulo que nos piden es ¿cuánto? 120. ¿Ah? Porque la suma de los dos me tiene que dar 180. Entonces, este va a ser igual a 120 grados. Dese en cuenta. ¿Cómo lo sacamos? Por medio de ángulo suplementario. El suplementario de 60 es 120. Aquí está, sumado los dos, 180. ¿Ves? Estamos. Entonces, estos problemas no son en realidad muy difíciles, pero ustedes necesitan manejarlo rapidito. Bien, jóvenes, ahora tenemos nosotros 3 problemas más, ¿ok? De ángulos internos o ángulos externos, ¿ok? Depende de lo que nos pidan, ¿ok? Entonces, en la número 5, nosotros tenemos que aquí en el ángulo E nos pide el ángulo interno. Mire bien, el ángulo interno, ¿ok? Muy bien. Yo creo que aquí nos faltó copiar algo aquí. Yo creo que nos faltó algo. Permítame ponerlo. Bien, ok, ya está. Este era 140 grados. Excelente. Bien, ¿ahora qué? Aquí nos piden cuál es el ángulo interior. Mire, este ángulo interior. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Parece que fuera de 90, ¿verdad? Parece. Bueno, puede ser 90 como puede ser 80, 95, quién sabe. Vamos a ver, ¿ok? Entonces, nosotros decimos la suma de los 3 ángulos que están aquí, acuérdense siempre, la suma de los 3 ángulos, siempre la suma de estos 3 va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Aquí se lo voy a poner, vea. Para que lo recuerde, 180 grados la suma de los 3. Muy bien. Pero yo no puedo saber, teacher, ¿cómo podemos sumarlo si no tenemos estos dos? Ok. Entonces, pero acá tengo un ángulo externo. Y este ángulo externo me dicen que vale 140. Ahora, cuando usted observe, por eso usted tiene que observar la figura. Al observar la figura se da cuenta de que aquí hay una línea, ¿se da cuenta?
esta línea aquí, esta línea que usted te la ve aquí, ¿verdad? Forma, mire bien lo que forma, un ángulo de ¿cuánto? Un ángulo de 180. De aquí a acá, esto es un ángulo llano o plano. Por eso es que tenemos que encontrar el ángulo suplementario de los 180, el ángulo suplementario de 140. ¿Cuál será el ángulo suplementario de 140? Ok, entonces calculamos este que está aquí. Suplementario, vea. Suplementario. Entonces calculamos suplementario. Ok. El ángulo suplementario, ¿no? Es que, ¿qué es ángulo suplementario? Dirá usted, que yo no estuve en la clase pasada, teacher. Oh, la suma de dos ángulos, ángulo A más ángulo B de dos ángulos es igual a 180 grados. Ahí está. La suma de dos ángulos, déjeme ponerle ángulo aquí también, porque después me van a creer que son líneas. La suma de dos ángulos, ángulo A más ángulo B. O la suma de dos ángulos es igual a 180. Muy bien. ¿Cuáles son los dos ángulos? Oh, estos son los dos ángulos. Este y este. La suma de los dos me tiene que dar ¿cuánto? 180. Pero yo no sé cuánto vale este. Como no sé cuánto vale, a este le vamos a poner un nombrecito. Cualquier nombre, A, B, C, D, G, el que usted quiera. O también le puede poner una de los signos griegos, ¿verdad? Que puede ser beta, por ejemplo, ¿ves? Beta, ¿ok? Si este es beta, que quiero saber cuánto vale beta, entonces decimos, mire bien, beta más el ángulo del otro lado, que es 140, tiene que ser igual a 180. Mire bien, tiene que ser igual a la suma de los dos, porque eso es los ángulos suplementarios. La suma de los dos ángulos que den 180. Ahí están los dos ángulos, 180. Lo que pasa es que no sé cuánto vale este. Entonces, ¿cuánto le falta a la beta? ¿Cuánto le falta a la beta? ¿Para qué? Para poder dar 180 junto al 140. Entonces, algunos no pueden calcular fácilmente. Necesitan entonces, mire bien, dejar sola la beta y llevarse el 140 para el otro lado y dice 180. Y este, como está sumando, pasa al otro lado a restar 140. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces resta estos dos y entonces le sale que beta va a ser igual a 180 menos 140, 40 grados. Oh, mire, ya tenemos este. Entonces este que está aquí me va a valer ¿qué? 40 grados. ¿Ok? 40 grados. Lo voy a poner con azulito. Lo voy a poner con azulito para que vea que es un número que yo lo he puesto recién. 40 grados. Ok, ahí está. Ok, muy bien. Ya tenemos este. Ahora vamos a trabajar con la incógnita. La incógnita a mí me dice que la incógnita, el ángulo que es aquí, más 40 y más 45, tiene que ser igual a 180. ¿Se da cuenta? Entonces, es lógico que nosotros vamos a hacer esa suma. De la misma manera, a este le podemos poner ¿qué? Un nombre, un nombrecito, el ángulo, ¿qué le digo? El ángulo phi. Otro ángulo, ¿verdad? Así, el ángulo phi. Ok, entonces, el ángulo phi, mire bien, este es para calcular la incógnita. El ángulo phi, mire, ahí está. El ángulo phi. Entonces, ¿qué más hacemos? Más el ángulo de 40 grados que ya lo sacamos, ¿se acuerda? Y el ángulo de 45 más 45 tiene que ser igual, aquí dice 180 grados, ¿eh? Tiene que ser 180, dense cuenta, ahí está, ¿ok? Entonces la suma de los tres tiene que ser igual a 180. Entonces yo puedo sumar estos dos, ¿sí? Los puedo sumar, ¿ok? Phi va a ser igual, no, más 40 más 45, 85. Es igual a 180. ¿Sí ven?
Entonces, como yo quiero a este y yo no puedo calcular así, ay, Dios mío, ¿cuánto será? Entonces deje al phi solo y mande al 85 para el otro lado. Aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces acá tenemos el 180 grados y este como pasó a restar menos 85, entonces le va a salir que le va a valer entonces, ¿cuánto? 95 grados, vea usted, 95 grados. ¿Cuánto vale phi entonces? ¿A quién era phi? La incógnita. Oh, entonces aquí en la incógnita le ponemos entonces aquí 95 grados. Y esta era la respuesta correcta que buscábamos. ¿Ok? Muy bien, vámonos al número 6. En el número 6, en cambio, de la misma manera, mire, es casi parecida al 6 y el 7, porque nos están dando ¿qué? Nos están dando un ángulo exterior. Mire bien, un ángulo exterior. Y si tenemos el ángulo exterior, ¿verdad? Necesitamos el otro interior que está al lado. ¿Ok? Ah, y dijimos en antes, mire cómo lo razonamos. Dijimos que estos dos, este de aquí, este ángulo, forma un ángulo suplementario, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros que obtener que estas que esta suma, la suma de los tres tiene que dar 180, pero no tenemos tres, tenemos uno solamente. No podemos. Si tuviéramos dos, bueno, pudiéramos sacar el otro, pero no podemos ahorita. Necesitamos entonces ¿qué? Calcular este que está aquí. No necesitamos. Entonces, nosotros calculamos esto de aquí. Ya sabemos que esto de aquí, esta línea, forma un ángulo llano o plano que vale 180. Entonces, nosotros vamos a calcular el suplementario para que me dé 180. ¿Cuánto le falta? ¿Ok? Entonces, para eso, nosotros habíamos dicho que le podemos poner a esto un ¿qué? Un nombre, ¿verdad? Un nombre. Un ángulo que le ponemos ahora, ¿ok? Un alfa, beta, gamma, phi, teta, tantos nombres que hay. Ok, ahí está. Ok, ¿cuánto vale entonces este que está aquí? Ok, el ángulo alfa, no sé, el ángulo alfa. Entonces nosotros decimos, lo vamos a calcular por medio de los suplementarios. Suplementario quiere decir que la suma de dos ángulos tiene que ser igual a 180. Entonces aquí le ponemos, mira, suplementario. Suplementario es igual al ángulo alfa más el que tenemos que es el 110. Eso tiene que ser igual a todo la suma de los dos ángulos que me da 180 grados. ¿Sí ven? Muy bien. Ahora bien, ¿qué más hacemos? Oh, pasamos al otro lado el 110. Claro, usted lo puede calcular. Si usted dice, no, pues si la suma de los dos para que me dé 180 es 70, así rápido. Ok, usted lo puede hacer, pero quizás hay otros que no lo puedan. Entonces lo dejan a este solito y este lo pasan al otro lado y se hace 180. Mire bien, este está sumando, pasa a restar. Ok, entonces alfa va a ser igual a 180 menos 110, 70. ¿Ah? Muy bien, ok. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale entonces el ángulo, qué? El ángulo alfa, 70. Oh, ya sabemos que este vale 70 grados. Ok, muy bien. Ahora bien, yo no necesito llegar hasta aquí. Yo necesito encontrar es la incógnita, el ángulo indicado, el que me han indicado que lo quieren. Lo que pasa es que necesito el 70 para poder calcular. Acuérdense usted, otra vez le digo, que la suma de los tres ángulos, ¿ok? La suma de los tres ángulos tiene que dar 180 siempre, en todos los ángulos, en todos los triángulos, la suma de los tres ángulos tiene que dar 180, acuérdense, ¿ok? Entonces, sumamos, vamos a sumarle,
¿Ok? A este, pues, le dejamos con el signo de interrogación o le ponemos cualquier otro nombre, si ustedes lo quieren. Si usted dice, no, yo no le quiero poner ningún nombre, yo le pongo lo más la incógnita. Ok, póngale la incógnita, ahí está la incógnita, más el ángulo de la incógnita, más 70 grados, más 80 que tenemos allá, nos da igual a 180. Ah, mire, esa es una regla. Es un colorario, se le llaman en trigonometría, colorarios. Los colorarios son como reglas, ¿ok? Que se han hecho para trigonometría o para geometría para que puedan, ¿qué? Calcular los triángulos, los ángulos de los triángulos. Entonces, la suma de los dos, ahí está, ¿ves? Este es el ángulo que no sé, ¿verdad? Más 70 más 80, 150, aquí está, 150, y es igual a 180. Entonces usted puede decir, ¿cuánto le falta al 150? ¿Cuánto sería esto? Que sumado con 150 me dé 180. Y usted pues dice, ah, no, esto sí está fácil, es 30, teacher, es 30. Muy bien. Entonces, si no puede, tiene que pasar al otro lado el 150, ¿verdad? Y entonces sería 180 que está al otro lado, ¿sí? Y este está sumando, pasa a restar. Y quedaría el ángulo, sería ¿cuánto? 30, porque ya lo restó. Ahí está, 180 menos 150, 30. Entonces, el ángulo desconocido es entonces 30 grados. Y ese es el que me pedían prácticamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este ángulo va a ser igual a 30 grados. ¿Sí ven? Este ángulo. Ok, ahí está, 30 grados, 30. Entonces, yo le estoy enseñando cómo se sacan los diferentes ángulos. Después vamos a ver con incógnitas dentro de los ángulos. Eso lo vamos a ver más después. Va a ser un poquito más complicado, pero por eso que le estamos atacando a lo mismo, para que usted se grabe las reglas, los colorarios, ¿ok? Muy bien, aquí en cambio me piden, en la número 7 me piden en el ángulo exterior. Exterior. Ay, teacher, ¿y cómo es eso? Ok, pero mire que para el ángulo exterior yo me doy cuenta de que este es un ángulo plano o llano. Mire, todo esto forma un ángulo plano o llano. ¿Sí ven? ¿Qué es un ángulo plano o llano? Es un ángulo que mide ¿cuánto? 180 grados. Pero no sé ninguno de los dos cómo voy a poder hacerlo. No puedo. Ah, pero acuérdense que la suma de los tres ángulos que están aquí, ¿qué? Me da 180. Oh, ok. Ya tengo el 28, tengo el 58 y me falta este para los tres que están aquí. Ok, entonces yo puedo calcular este. ¿Se da cuenta? Ah, no me lo piden. No es que me lo piden, me dice, tienes que calcular. No, es una herramienta que yo utilizo para poder llegar al de acá. ¿Ok? Ok, entonces yo digo, voy a utilizar este que está aquí. ¿Cuánto será? ¿Sí ves? ¿Cuánto valdrá ese? Entonces le voy a poner un nombre. Le voy a poner el nombre de teta. ¿Ok? Ahí está. Ok, entonces teta más 28 que está aquí, más 58. Y dice que la suma de los tres que están aquí tiene que darme ¿cuánto? 180. 180 grados. Aquí le pongo el 180 para que no se olvide, ¿ya? ¿Sí? La suma de los tres ángulos. Muy bien. Entonces, sumo estos dos que sí puedo sumarlo. ¿Ok? Más 28 más 58. 8 más 8, 16. Aquí está, a ver, 16. Pongo el 6 y llevo 1. 5 más 2 son 7 y una que llevaba 8. Ahí está, ¿ves? 186 grados. Muy bien, ahí estamos. Ahí vamos, ahí la llevamos. Ok, ya está sumado los dos que están aquí. Ahora,
yo necesito saber este ángulo. Entonces, este ángulo va a ser igual. Este 86 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y sería 180 menos 86. Entonces, nos va a dar un ángulo que es este. No es que esto nos piden. Esa es una herramienta, uno de los ángulos que necesitamos sacarlo. Ok, entonces, ¿cuánto sería entonces? 180 menos 86 nos sale 94, ¿verdad? 94 grados. Eso es lo que nos sale, mire. Aquí. Quiere decir que este ángulo va a valer ¿cuánto? 94 grados. Eso es lo que me va a valer. 94. Si usted suma 94 más 86, le tiene que dar 180, jóvenes. 180, ¿ok? Muy bien. Vámonos entonces a poner 94 grados aquí. Se la pongo con azul para que vea que es un ángulo añadido, que lo hemos sacado, que no vino en el problema. Por eso lo pongo con azul. Muy bien, ahora sí, vamos a calcular el ángulo que está de la incógnita, que es el ángulo exterior. Entonces, ya dijimos que este ángulo forma un ángulo llano o plano. Entonces, yo necesito entonces para sacar el ángulo externo, ¿cuál es el ángulo suplementario? Porque como mide 180, el ángulo plano o llano mide 180. Y si mide 180, yo puedo sacar el ángulo suplementario. ¿Qué son ángulos suplementarios? El ángulo suplementario es la suma de los dos, tiene que dar 180. Ok, entonces, el ángulo de acá, ¿verdad? Que es el ángulo de la incógnita, aquí la ponemos, ya, como dice alguien, póngale la incógnita nomás. Ok, la incógnita más el ángulo que sacamos ahora, 94, tiene que ser igual a 180 grados. ¿Ok? Porque son ángulos suplementarios. ¿Ok? Entonces, dejamos el ángulo suplementario allí y decimos 180 y este que está sumando pasa a restar. Entonces, sacamos el ángulo suplementario, sería 180 menos 94, entonces nos va a salir 86 grados. Ok. Muy bien, entonces, ¿cuánto me va a valer el ángulo exterior que me piden? Oh, me va a valer entonces 86 grados. Ahí está, mire bien, 86 grados. Esas son las respuestas que estoy calculándole para que usted mire cómo se resuelven esos problemas. Bien, jóvenes, ahora vamos a encontrar dos problemas en los cuales estos dos problemas han cambiado un poquito, ¿me entiendes? Los datos que te dan, pero se dan cuenta que son el mismo tipo de problema en realidad, porque pues nos están dando un triángulo, ¿no? Un triángulo y un ángulo externo. Nos están dando un triángulo y un ángulo externo también que me dan, aparte de los dos ángulos que me dan adentro. Ok, pero ¿cuál es en realidad la incógnita? ¿Qué es lo que me piden? Encontrar el valor de X. Eso es lo que me piden, encontrar cuánto vale X. O sea que X, mira, aquí lo voy a poner, X es la incógnita. En realidad X es la incógnita. Aquí está X, pero no es que todo esto es incógnita, no, es X solamente. Ok, tenemos que encontrar el valor de X. Claro, si ustedes quieren después de encontrar el valor de X, lo multiplican ese número. Si X te sale 5, por ejemplo, usted multiplica 5 por 6, 30, 30 más 8, 38. Este ángulo vale 38, por ejemplo. ¿Se ven? Muy bien, pero por el momento vamos a dedicarnos a ver cómo podemos encontrar el valor de X. ¿Cómo? Ok, bien. Entonces, X lo tenemos aquí y también lo tenemos acá. Pero, acuérdense ustedes de que, pues, necesitamos aquí este ángulo. ¿Y por qué necesitamos este ángulo, profesor? Porque yo no puedo sumar aquí para cerrar la regla. La regla me dice a mí
que la suma de estos tres ángulos es igual a 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Eso me dice la regla, ¿ok? El colorario, el teorema, así me lo dice. Entonces, como yo no lo sé y no puedo aplicarlo, entonces yo lo aplico, saco este aquí por otro lado. ¿Cómo saco este aquí entonces? Entonces, miren ustedes, sabemos entonces que este ángulo es un ángulo externo, pero aquí tengo un interno al triángulo. Entonces, pero sé que este ángulo, este que está aquí, miren, este que está aquí, es un ángulo llano o plano, ¿correcto? En el cual este ángulo, pues, puede ser un ángulo desconocido, que lo vamos a llamar beta, por ejemplo, beta. No sé cuánto vale beta, pero lo voy a encontrar para que sea una herramienta para poder trabajar, ¿ok? Así que póngame atención. Ahora bien, en estos dos que están aquí, ¿verdad? Yo digo que la suma de los dos es 180. ¿Y por qué, teacher? Porque son ángulos suplementarios. Este era un ángulo llano o plano, y el ángulo llano o plano tiene 180 grados. Eso ya lo vimos, ¿verdad? En dos clases anteriores. Si no estuvo en la clase, tiene que ver entonces los videos que tenemos de ellas, ¿ok? Para que aprenda. Ok, entonces, ángulos suplementarios son aquellos que la suma de los dos es 180. Se los voy a poner aquí, ¿no? Suplementario. ¿Verdad? Ángulos suplementarios. Ángulos. ¿Ok? Ángulos suplementarios. Ok, aquí es igual. Ok, 2, la suma, vamos a poner aquí, la suma de dos ángulos es igual a 180 grados. ¿Ok? Bien, ahí está, para que se guíen. Ahora bien, ¿qué hacemos? Sumamos estos dos, o sumemos beta, ¿qué más? Más 8 más 6x, así se, mire, este es un ángulo, este es el otro, es la suma de los dos ángulos, aquí está, mire, estos dos es igual a ¿cuánto? Como son suplementarios, mire, suplementario, la suma de dos ángulos es igual a 180, ya está, 180 grados. Ok, muy bien. ¿Qué más? Entonces, sacamos entonces el valor de beta. Vámonos al valor de beta entonces, ¿ok? Vámonos a ver cuánto me sale. Entonces, pasamos esto ¿para dónde? ¿Para la qué? Para la izquierda. Entonces, beta es igual a 180. Ahí está, 180. ¿Verdad? Que está aquí, que está al lado izquierdo del igual. Al pasar al otro lado, cambian los signos. El 8 va a cambiar a menos 8. El más 6 cambia a menos 6. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el beta, mire bien, beta va a ser igual a 180. ¿Sí ven? Menos 8, vamos, estos son números. Entonces, como son números nada más, vamos mejor a qué? A resolverlo de una vez. 180 menos 8. Estos dos son números. Yo no puedo el 180 con el 6x porque estos no son x, no tienen x. Tienen que tener los mismos elementos. Estos dos tienen los mismos elementos. Tienen números y números. Este no puede con este. Por eso es que nunca se sumaron. ¿Ok? Entonces estos dos sí pueden. 180 menos 8 son 172 menos 6x. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuánto vale beta? Beta vale todo esto que ustedes ven allí. Esto que está aquí. Mira, esto que está aquí. ¿Vale qué? Beta. O sea, es el valor de este. Si ustedes quieren poner para acá, bueno, pueden poner como ustedes gusten. Dice, beta, ¿vale qué? 172 menos 6x. Ahí está. ¿Sí ven? Ahí está. Estoy hablando de este que está aquí. ¿Ok? 172 menos 6x.
Ok, muy bien. ¿Y qué pasa con eso, teacher? ¿Qué hacemos ahora? Oh, lo que le quiero dar a entender es que este ángulo ya tenemos que registrado. ¿Cuánto vale? 179 menos 6 y ya lo tenemos. Antes no teníamos nada de él. Ahora nos vamos adentro. Ah, adentro. Adentro, acuérdense que a mí me dicen que la suma de los tres ángulos, la suma de estos tres, ¿sí ven? De estos tres es igual a 180. Eso lo dice el teorema. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Ajá. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a resolver esta suma de los tres ángulos que es igual a 180. Vamos a ponerla y la vamos a resolver paso a paso. Así que atiendan. ¿Cuáles son los tres ángulos? Los tres ángulos. Vamos a ver cuáles son. El ángulo P, que vale 30, aquí va, ¿ok? Mire bien, 30 grados, más el ángulo Q, que vale más, mire, ahí está, más 4X, más 2, más, aquí está, este es un ángulo, este es el otro ángulo, y ahora falta el otro es el beta, y el beta ya lo sabemos, ¿cuál es? Es 172 menos 6X. Mire bien, menos 6X es igual a ¿cuánto le dije yo? A 180. Ay, ¿a dónde está este? Este de aquí, que es la suma de los tres ángulos, es igual a 180. Aquí se lo puse, vea. Este ángulo más este y más este va a ser igual a ¿qué? 180, la suma de los tres. ¿Va? Sumado los tres a 180. Entonces, ¿qué? Sumarlo, jóvenes, paso a paso, poquito a poquito, ¿ok? Vamos a ver. Primero vamos a sumar, por ejemplo, primero las X. Esta tiene 4X y esta tiene menos 6X. Este es positivo y este es negativo. ¿Sí lo ven? Positivo, negativo. Y el positivo y el negativo, ¿qué se hacen? Se restan. Restémosle 6 menos 4, 2X. ¿Se da cuenta? Y dice que cuando se restan dos números, mire bien, cuando se restan dos números iguales, son iguales porque tienen X y X, se pone el signo del mayor. Y el mayor es 6 y tiene signo negativo. Por eso es que este resultado sale negativo. ¿Ok? Ya están estos, ¿eh? Estos dos ya están. Muy bien, ahora, ¿qué me queda? Los números que están solitos aquí. Los números. Entonces, voy a sumarlo. ¿Y por qué se suman? Porque este es positivo y este también es positivo. Como tienen signos iguales, se suman. Entonces, sumémosle 172 más 2, 174. 174 más 30, 204. ¿Están conmigo? 204 más 204. Ya hemos sumado el 30 más el 2 y más 172. ¿Ok, jóvenes? Ahí está. Usted lo puede hacer paso a paso con una calculadora y lo va a salir 204. Muy bien. Ya están, todo esto ya está sumado. ¿Eso va a ser igual a qué? A 180, jóvenes. 180 grados. Muy bien, para que no sea muy abajo aquí, lo voy a continuar aquí para terminarlo, ¿ok? Entonces aquí tenemos 2 menos, aquí, menos 2X más 204 más 204 es igual a 180. Ahí estamos. Ok, esto lo he copiado aquí. Voy a pasar al otro lado, al número, porque ¿qué es lo que queremos? Queremos la X. Tenemos que dejar solita la X. Entonces dejémosla solita. Y decimos entonces, mire bien, decimos menos 2X y este pasa al otro lado. Está sumando, pasa al otro lado a lo contrario, a restar. Entonces sería igual a 180 y este que está sumando pasa con menos 204. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, menos 2X es igual
180 menos 204. Este es positivo y este es negativo. Positivo, negativo. Se restan. Signos diferentes se restan. Entonces, 204 menos 180, pues 24, jóvenes. Ahí está. 24. Y se pone el signo del mayor. ¿Cuál de los dos es mayor? El 204. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por eso es que este va negativo. Muy bien. Sigamos. Vamos a dejar a la X sola. Entonces, X va a ser igual. Aquí, menos 24. Pero el 2 que está aquí está multiplicando con la X. Entonces, está multiplicando y pasa al otro lado, ¿a qué? A dividir. Ah, teacher, pero tiene un menos. No pasa a sumar acá. No, porque está multiplicando, pero es negativo. Eso es todo lo que tiene, lo que le pasa al 2. Que el 2 está multiplicando, pero el 2 es negativo. Pasa con su negativo también. Menos 2. Pero mire, cambió la función de multiplicación. Se fue al otro lado a división. Entonces, X va a ser igual. Cuando se dividen dos números, sus signos se multiplican. Menos por menos va a quedar más. Y 24 dividido para 2, a 12. A 12. Entonces nos damos cuenta que el valor ¿de quién? El valor de X es igual a 12. Es igual a 12. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Eso es lo que me pedían, el valor de X. Y ya lo sacamos, que es 12. ¿Estamos? Entonces, es importante que ustedes, pues lógicamente, hagan correctamente paso a paso lo que estamos haciendo en este momento. Bien, a continuación vamos a hacer el número 10. En el número 10, mire bien, tenemos algo parecido al de aquí. Que tenemos dos ángulos, ¿verdad? Dos ángulos. Este ángulo no lo tenemos, pero tenemos un ¿qué? Un ángulo que es exterior. Es exterior. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es sacar el ángulo interior, porque con eso es una herramienta que tengo para poder resolverlo. Entonces, yo necesito este ángulo. Entonces, ¿cómo saco este ángulo de aquí? Entonces, yo me acuerdo que aquí este ángulo que está aquí, ¿no? Forma con el otro ángulo 180 grados, vean, es este. O sea que de aquí, mire bien, de aquí para acá, ¿cuánto es? 180, porque es un ángulo que llano o plano. ¿Sí? La suma de los dos se hacen suplementarios. Son ángulos suplementarios, jóvenes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo entonces? Voy a ¿qué? A encontrar este ángulo que es suplementario del 11x más 2. La suma de los dos es igual a 180. Le vamos a poner un nombrecito a ese, ¿verdad? Como para referirnos. Entonces le vamos a poner un ángulo de alfa, ahí está. Okay, entonces, este es el ángulo de alfa más el 11x más 2 es igual a 180. Eso es lo que le vamos a poner aquí. Entonces, el ángulo alfa más 11x más 2 es igual a 180. ¿Y por qué, teacher? Porque los dos son ángulos, forman un ángulo suplementario. La suma de dos ángulos es igual a 180, son ángulos suplementarios. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Pero no tenemos números. Entonces, pero yo quiero saber cuánto vale el ángulo alfa, que es este, ¿verdad? Entonces, dejo al ángulo alfa solito. Alfa solito es igual a 180 que está al otro lado, miren. Pasa el ¿quién? El más 11x pasa al otro lado con menos 11x. Cambia de signo. Menos 11x. Y el más 2 pasa al otro lado con menos 2. Este estaba sumando, pasó a restar al otro lado del igual. Este estaba sumando, pasó al otro lado a restar. Ok, entonces, ¿cuánto me quedaría para alfa? Entonces, alfa es igual 180. Este es un número. Este no puede restarse con este porque esta tiene letra, esta no tiene.
Entonces, el número con el número. Este es positivo, este es negativo. Como son los dos números, 180 menos 2, 178. Le quité 2 y le ponemos el signo del número mayor. El número mayor es 180, es positivo, este sigue siendo positivo. Y de ahí sigue menos 11x. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este aquí es el ángulo alfa, que es el que yo lo voy a poner aquí. ¿Sí ven? Este es el añadido. ¿Ok? El añadido. Entonces, sería, este es el que le estoy calculando. Sería alfa es igual a ¿cuánto? A 178 menos 11x. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ya encontré el ángulo de aquí. Este es el valor. Lo que pasa es que todavía no sé cuál es la cantidad de ángulos que hay aquí. Si es 40, 50 o algo así. ¿Por qué? Porque está en función de X. Necesitamos a X. ¿Cómo hallamos X? Lo hallamos. Ya ahorita con esta función de suplementario acabamos de encontrar el ángulo alfa. ¿Cuánto es? ¿Sí ven? Ahora, como ya sabemos estos tres ángulos que están en función de X, entonces vamos a utilizar la ¿qué? La fórmula o el colorario, la regla, que me dice que la suma de los tres va a dar igual a 180 grados. ¿Sí ven? Muy bien. Entonces yo sumo los tres y la igualo a 180 grados, jóvenes. ¿Ok? Lo voy a hacer aquí. Mire, aquí. De aquí para abajo. Entonces pongo el primero. Por ejemplo, 58 más 5x más 10. Ajá. Y de ahí, ¿qué más? De ahí sigo más el otro que es 178. ¿Qué más? Menos 11. Ajá. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 180. Eso es igual a 180. Ojalá que me alcance allí. Ajá, 180 grados. Ahí quedó. Ok, muy bien. De allí, ¿qué voy a hacer yo? Mire bien. Este es un ángulo. Ahí está. A ver, perdón. Hasta aquí. Este es un ángulo. Este es el otro. Y este es el otro. Mire ahí. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Este es el 1 de 58, 5x más 10 y 178 menos 11x. Ahí está, los tres. La suma de los tres es igual a 180. Ahí está. ¿Ok? Vamos a comenzar a realizarlo para saber el valor de X. Sabiendo el valor de X, yo ya puedo encontrar cuánto valen los ángulos. Ya puedo y comprobarlo. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Primero vamos con las X. X, mire bien, aquí tenemos una X. 5X menos 11X. Hay 12X aquí, ¿verdad? 2. Una es positiva y otra es negativa. El positivo y el negativo se restan. Restémosle. 11 menos 7 sería 6. 6X. Aquí ponemos, ¿verdad? 6X. ¿Se da cuenta? Pero le ponemos el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor entre el 5 y el 11? Pues el 11. El 11 tiene signo negativo, por eso es que esta lleva negativo. ¿Ok? Negativo, ahí está. ¿Ok? 6, ya. Estos ya están, ya la hemos restado. Sigamos a lo otro. Aquí este es positivo y este es positivo. Como estos tres son positivos, se suman, porque dice la regla que signos iguales se suman. Entonces sumemos 58 más 10 más 178. Entonces, 58 más 10 son 168. Agarre su calculadora para que las cosas le salgan bien. Entonces, 58, ahí están, más 10, ajá, y más 178, y más 178, va a ser igual a 246. Mire bien, 246.
Ya lo sumamos, muy bien, pero como todos eran positivos, el resultado también es positivo. ¿Se da cuenta? Muy bien, ya están todos. Ahora vamos al otro lado. Eso es igual a 180 grados. Ok, muy bien. Sigamos. Necesitamos sacar el valor de X. Para sacar el valor de X necesitamos aislarlo a la X, dejar sola a la X. Entonces, el 246 que está sumando va a pasar al otro lado para dejar sola la X que está sumando, pasa a restar al otro lado. Entonces quedaría menos 6X es igual a 180. Este está sumando, pasa a restar menos 246. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Estamos haciéndolo paso a paso. Mira, menos 6X es igual. Restamos. Este positivo y este negativo se resta. Signos diferentes se restan. Restémosle. 246 menos 180. Menos 180 igual 66. Mira, salió 66. Pero le ponemos el signo del número mayor. Entre estos dos, este es el número mayor y es negativo. Por eso va negativo. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Ahora dejamos, mire, ya estamos dejando solita cada vez y cuando la X. Ahora la X queda sola, mire, sola. ¿Y qué va a pasar con este menos 6X? Como está multiplicando, se va a ir al otro lado, a lo contrario de la multiplicación, que es la división. Entonces decimos menos 66 sobre esta línea que está aquí significa división. Entonces el menos 6 se va acá a dividir. ¿Ven? Ahí está. No va a cambiar el signo de negativo a positivo, no, porque no está restando, está multiplicando y ya pasó a dividir. Entonces seguimos. X va a ser igual. Multiplicamos menos por menos, es más. 66 dividido para 6 a 11. Y nos damos cuenta entonces que la respuesta de la X, del valor de la X de este problema número 10, ¿es cuánto? Es 11, jóvenes, 11. Bien, entonces vamos a resolver ahora este problema de aquí. Ok, en este problema nosotros tenemos lógicamente, como ustedes pueden observar, un triángulo que tiene un ángulo exterior. ¿Sí ven? Pero no tengo este ángulo de aquí. Lo que me piden en realidad es el valor de quién. El valor de quién, de la X. Ese es el valor que me piden. Muy bien. Entonces, como yo necesito este ángulo para poder, ¿qué? Para poder demostrarlo por el teorema de los ángulos internos, voy a sacar este ángulo. ¿Por qué? Porque, pues, lógicamente, se lo puede sacar. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos que ustedes ven aquí, forman un ángulo, ¿qué? Un ángulo llano o plano, porque es una sola línea, ¿sí lo ven? Y es un ángulo llano o plano. Y el ángulo llano plano mide 180 grados. Y si mide 180 grados es porque estos dos están formando ángulos suplementarios. Entonces, en el ángulo suplementario, ¿ok? Los ángulos suplementarios son aquellos que la suma de los dos ángulos es igual a 180. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Decimos, ¿qué valor tiene este ángulo? No sabemos, pero por lo menos pongámosles un símbolo o una letra o algo así. Entonces le vamos a poner ¿qué? El beta. Vamos a ponerle beta. Este es beta. Entonces, si este es beta, la suma del ángulo beta más la suma del ángulo 2x menos 4 tiene que ser igual a 180 porque son suplementarios. Entonces decimos beta más el ángulo 12x menos 4 es igual a 180. ¿Se da cuenta? Este es el ángulo beta, que es este. Y este es el ángulo, esto de aquí hasta aquí, es el ángulo exterior. ¿Sí ven?
Ah, pero ¿cuánto mide, teacher? No sabemos todavía. ¿Por qué? Porque tiene una incógnita que es X. Y eso es lo que queremos hallar. Eso es lo que nos piden. ¿Cuánto será el valor de X? ¿Cuánto? Así está, y encontrar el valor de X. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces encontremos. Vamos a seguir ahora. Entonces, yo necesito el valor de el ¿qué? El ángulo beta. ¿Cuánto va a ser? Entonces, dejamos a la beta sola. Beta es igual. Y esto de aquí lo vamos a pasar al otro lado. Acá al otro lado tenemos el 180. Pero esto, cada uno de ellos, al pasar al otro lado del igual, va a cambiar el signo. El 12x al pasar al otro lado está sumando, se va a restar menos 12x. El 4, que es negativo, al pasar al otro lado se hace positivo, va a sumar. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces tendríamos 180 menos 12x más 4. Ok, muy bien. Entonces saldría beta es igual. Sería 180 con 4 sí se pueden sumar, pero con este no. Porque este tiene X, este no tiene. Entonces sería 180 y 4. Este es positivo y este es positivo. Signos iguales se suman. 180 más 4, 184. Y como los dos son positivos, sigue siendo positivo. Y ahí sigue menos 12x. Y nos damos cuenta que ya tenemos el ángulo beta. Oh, tenemos el ángulo beta. Entonces vamos a ponerlo. ¿Cuánto vale el ángulo beta? Mire, aquí lo tenemos. El ángulo beta va a valer 184 menos 12x. Menos 12x. Ahí ven. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Está bien, ¿verdad? Excelente, excelente. Ok. Ahora bien, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, todavía no hemos calculado el ¿qué? El valor de X, que es lo que nos piden en realidad. ¿Cómo calculamos el valor de X? Ah, en base aquí en el colorario o teorema que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Ah, ahí está este colorario. Entonces ya sabemos este, ya sabemos el otro y ya descubrimos cuánto vale beta con este ángulo suplementario. ¿Sí ven? Entonces vámonos ahora al ¿qué? Al teorema. El teorema me dice que la suma de los ángulos internos son, por ejemplo, el 30. Aquí tenemos, vean, el 30. ¿Qué más? Más 10x menos 10 más 10x menos 10. Y el otro, que sería el beta, que sería ¿cuánto? 184 más 184 menos 12x. Menos 12x. Y eso es igual a 180. Oh, sí, teacher. ¿Y cómo sabemos que todo esto es igual a 180? Porque la suma de los tres debe de ser igual a 180 según el teorema o las reglas que nos dan, ¿verdad? Entonces, ya tenemos, mire, este es un ángulo, este es el otro ángulo y este es el otro ángulo. Aquí están, vean. Este es un ángulo, esta es la abertura, este es el otro ángulo y este es el otro ángulo que ya lo sabemos. ¿Se da cuenta? Muy bien, ahora necesitamos ahora encontrar X. ¿Cómo encontramos X? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es unir todas las X, unamos todas las X, ¿ok? Entonces decimos 10X menos 12X, ¿cuánto quedaría? Oh, este es positivo y este es negativa. El positivo y el negativo se restan, restémosles 12 menos 10, 2, mire bien, 12X, ahí está. Muy bien. Ok, entonces ya están estas dos, mire, estas dos ya las hice, aquí están. Pero se pone el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? Este es positivo y este es negativo, este es mayor. Este es el mayor, es 12. Es negativo, entonces queda menos 2x. Ya están estas dos. Muy bien. Vamos ahora a los números que están aquí a este lado, que es el 30, el 10 y el 84. Entonces, como tienen signos diferentes,
lo primero que tenemos que hacer es sumar todos los que sean signos iguales. A ver, este es positivo y este es positivo, porque el otro es negativo. Entonces, 30 más 184 serían, ¿cuánto? 214. Usted puede coger su calculadora y sumar 130 más 184. ¿Y por qué se suman estas dos? Porque tienen signos iguales, positivo y positivo. 184 más 30, 214. Póngale, más 214. ¿Sí ven? Y después menos 10, menos 10. ¿Ok? Eso es igual a 180, que es el de acá. Ya hemos puesto estos tres aquí. Pero seguimos, menos 202x. Ahora, 214 es un número, este también es un número. ¿Qué vamos a hacer? Este positivo, este negativo se restan y se pone el signo del mayor. El mayor es ¿qué? Positivo, de una vez ponemos positivo. 214 menos 10, 204. Ahí está, ¿ves? Eso es igual a ¿qué? A 180. ¿Ok? Muy bien, ahora seguimos. Menos 2x. ¿Qué va a pasar con el 204? Como es un número que no se puede sumar con esta ni restar porque esta tiene x, o pasamos al otro lado que acá están los números que sí se pueden sumar. Entonces decimos igual a 180 que está allí. Y este que está sumando pasa al otro lado a restar, a menos 204. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, dejamos a este solo, menos 2x es igual. Este es positivo y este es negativo. El positivo y el negativo se restan. Entonces restémosle. Oh, aquí está. 204 menos 180 es 24. Ahí está, 24. Le ponemos el signo del mayor. El mayor es 204, es negativo. Ahí está, ¿ves? Negativo. ¿Ok? Muy bien, ya estamos cerca de saber cuánto vale X. Dejamos a la X solita aquí. Mire, aquí está. X igual a menos 24. ¿Sí lo ven? Ok. El 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir con su propio signo. Aquí está, menos 2. Entonces, X va a ser igual. Menos por menos va a dar más. 24 dividido para 2 a 12. Y así encontramos el valor de X, como ustedes lo pueden ver, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ahora, si ustedes quieren verificar si realmente está bien el valor de 12, lo podemos nosotros sacar el valor en ángulos de número, en un solo número, poniéndole ¿quién? El valor que le corresponde. Aquí. Por ejemplo, este es el valor de beta, por ejemplo, ¿verdad? El valor de beta. Lo vamos a comprobar. Aquí le vamos a poner, vea, comprobar. ¿Ok? O bueno, en lugar de comprobar, déjame ponerle demostrar, porque vamos a demostrar. Porque vamos a hacer una demostración, ¿ok? Ok, bien, vamos a demostrar que esto está bien. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Mire bien, al ángulo beta, ¿cuánto vale el ángulo beta? El ángulo beta me decía que valen 184 menos 12x. Mire bien, 12x. Hoy bien, beta es igual 184 menos 12. ¿Y cuánto vale ahora X? Ya sabemos, X vale 12, ya lo sacamos. Oh, 12. Entonces decimos, beta es igual 184 menos, ¿qué? Menos 12 por 12, 144. Entonces beta va a ser igual 184 menos 144. Entonces ustedes cogen su calculadora y le va a salir 40. Pero ustedes mismos experimenten. Experimenten eso ¿para qué? Para que sepan ustedes cuánto mismo le va a salir. Y ya saben ustedes que salió ¿cuánto? 40. 40. Oh, mire. Entonces beta, no,
Ya sabemos que nos salió esto, pero como ya sabemos el valor de X, ¿nos salió cuánto? Nos salió un valor de ¿qué? Un valor de 40 grados. Oh, entonces aquí, en lugar de beta, le vamos a poner 40 grados. Ok, estamos comprobando. Ya sabemos el valor de X que nos salió, pero estamos comprobando. Ya sabemos, este es 30, este es 40. Vamos a ver cuánto nos va a salir aquí en el 10X menos 10. ¿Ok? Vamos a mirar. Vamos a hacerlo aquí abajito, vea. Porque aquí estamos en la demostración, ¿verdad? Entonces, 10X menos 10 era, ¿verdad? Menos 10. Entonces, 10. ¿Cuánto vale X? Era 12. ¿Se acuerda? Este vale X. 12. Menos 10. 12 por 10, 120. Menos 10. ¿Cuánto me va a dar? 110. Oh, miren. En esto de 10X menos 10, 10X menos 10, que era este, ¿me salió cuánto? Me salió un ángulo de 110. Oh, mire, aquí esto corresponde a 110. ¿Cómo la ve? Entonces, ¿cómo nosotros demostramos esto? Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es sumar los ángulos. Porque aquí dice que la suma de los tres ángulos tiene que darme 180. Y decimos 30 más 40, 70. 70 más 110, pues 180. Ya está, demostrado. 180 vale. Eso quiere decir que el valor de X está correcto. Es el número 12, jóvenes.